Umbral informativo, la CAT en la noticia. Para adentrarte al mundo del trabajo, la Confederación Auténtica de Trabajadores y su equipo de periodistas te mantendremos informado sobre lo más relevante del ámbito sindical y laboral, todos los jueves a las 17 horas, aquí en Cadena Azul, la radio más fuerte de México. Umbral informativo, la CAT en la noticia. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Los saluda Dora Garrido en una emisión más de Umbral Informativo, la CAT en la noticia, un programa especializado en el ámbito sindical y laboral del país. Acompáñenos. Umbral informativo, la CAT en la noticia. En opinión de... Sobre un tema sumamente importante, trata la siguiente información. En opinión de, hoy tocaré el tema de los salarios mínimos, tema que está de moda, que es el momento que debe de comentarse en nuestro país, porque es un indicador de carácter económico, es un salario de los trabajadores, básicamente, que es un derecho constitucional. Este salario se negocia entre los sectores de los trabajadores, de los patrones y con la presencia del gobierno. Se da en un diálogo social, en un intercambio de opiniones, en un intercambio pues de propuestas de una manera u otra, pero no en contraposición, sino con la finalidad de poder llegar a un acuerdo. Y hoy finalmente se está publicando el aumento de un 13% a los salarios mínimos generales y también a los profesionales. Esto implica que se da un 6.5 en porcentaje y 17 pesos en moneda corriente, moneda simplemente, en pesos concretamente, ¿no? Esto beneficiará a millones de trabajadores, pero también hay que señalar un tema, ¿no? Este salario va creciendo de tal manera que algunas empresas se sienten amenazadas porque creen y suponen que va subiendo de una manera tal que no pueden llegar a pagarlo. Pues sobre todo las pequeñas, las microempresas que viven al día y que consideran que no les alcanzan sus ingresos para cubrir este tipo de salarios. Quiero decir también que en la zona norte, en la franja norte de nuestro país, hay una zona especial que se llama zona norte. Se acordó el 5% de aumento nada más para esos salarios. Este tipo de salarios son superiores a los resto país, por eso en esta ocasión se dio el 5%, ya en otro momento se había dado el 100%. También es bueno comentar, porque a veces la opinión pública tiene una información distinta. Este tipo de aumentos son de carácter constitucional, son producto del diálogo social y del compromiso y obligación constitucional que tiene la Comisión de acordar salarios mínimos para el siguiente año. Esto no son un regalo del gobierno, esto no es una cosa que ningún político regala, este es un producto, un resultado de las negociaciones entre empresas y sindicatos y el gobierno, que va a beneficiar a muchos y muchas trabajadoras de México, inclusive que no tienen que ser sindicalizados, es para todos los trabajadores y todas las trabajadoras de México. Así que háganlo valer, exíjanlos a sus patrones por las vías legales, por la vía de la comunicación. Por otro lado, pues creo también que hay que reconocer que el sector de los trabajadores ha hecho un gran labor en ese sentido, porque es quien de hace mucho tiempo vino promoviendo esta desvinculación, aquella indexación que había en que el salario mínimo aumentaba las multas, los intereses y una serie de impuestos que ya no existen y que ahora es posible que esto pueda darse, y de eso hay que reconocerlo, que se debe a la intervención de los trabajadores. También se ha creado una subcomisión, se creará a partir de enero, el Consejo de Representantes se reunirá para tal efecto, para que se analice el aumento también y se diferencie esos incrementos para los salarios mínimos profesionales. En algún momento, todavía esto no se determinará, pero la comisión hará los estudios suficientes y necesarios para que en algún momento se puedan incrementar esos salarios y una diferenciación entre los salarios mínimos generales y los profesionales. Por otro lado, pues las empresas que no cumplan con esta obligación y este derecho de los trabajadores podrán ser multadas, porque está prohibido en México pagar menos del salario mínimo. Muchas gracias. Umbral informativo, la CAT en la noticia. Los jóvenes en el mundo del trabajo enfrentan desafíos como el trabajo precario y la informalidad,
especialmente en América Latina, donde las tasas de desocupación juvenil son 3 veces más altas que las de los adultos. Aún con los discursos favorables por parte de las autoridades en la presente administración sobre las oportunidades que tienen los jóvenes en estos tiempos de avance tecnológico, de acceso a un empleo formal y con un salario en recuperación, además de la implementación de la inteligencia artificial, introducirse al mercado laboral no ha sido sencillo y muestra otra realidad. Lo anterior es la opinión del abogado laboral José Landaverde, quien conversa con Umbral Informativo, la CAT en la noticia, para comentar lo que ocurre con los jóvenes después de la pandemia por COVID-19 y otros temas relacionados al mundo del trabajo. Venimos de una pandemia donde muchos se acostumbraron, me incluyo, a trabajar en home office, desde lejos, en casa, etc. Lamentablemente, cuando tuvimos este golpe de realidad, nos topamos muchos, no solo licenciados, no solo ingenieros, sino también sector obrero, con una realidad y una perspectiva de los patrones de las empresas bastante distinta. ¿Por qué? Porque querían todo de una forma en la que ya no empataba con lo que veníamos nosotros tradicionalmente trabajando. Lamentablemente para los jóvenes hoy, lo comentábamos antes de iniciar la entrevista, encontrar un trabajo formal, adaptarse a estos nuevos modos de las empresas, de todos los niveles nacionales, locales, internacionales, se ha hecho difícil porque no vemos una oferta laboral ni convincente, ni que de verdad explote las facultades, la pasión de los jóvenes, sino simplemente buscan llenar un espacio, llenar un horario. Y el tiempo se nos va volando. Como le dije, yo tengo 26 años. Yo recuerdo haber venido aquí 21 o 18 años. El tiempo se va volando y no encontramos de verdad opciones amplias. Yo he visto mucho el abandono, insisto, no únicamente de profesionistas académicos, etcétera, sino también sector obrero. ¿Por qué? Porque las mismas empresas nos han enfocado en dar un espacio, primero, de buen ambiente laboral, segundo, de hacer carrera, de darle ese valor al trabajo, que el trabajo pues nos debería de dignificar, de dar un progreso, tanto humano como profesional, y se ha dejado a un lado. Es una realidad. No hay estos foros, estas comisiones, donde podamos nosotros poner en práctica lo que vamos aprendiendo, lo que vamos sabiendo, e inclusive con los mismos compañeros de mayor edad, le cierran las puertas a veces a los comentarios de los jóvenes. Le cierran los espacios. ¿Por qué? Porque no quieren que cambie. No quieren que cambien los escenarios. Y vuelvo a lo mismo. Tuvimos una pandemia que cambió todo, como para haber entendido y aprendido que las cosas se tuvieron que haber actualizado para todos, sin importar edad. Entonces, un joven, al no ver estos progresos, al sentirse excluido inclusive, o estancado profesionalmente, pues tiene de dos. O opta por buscar otros fuentes de empleo, inclusive en el extranjero, o resignarse. Un hecho real, dice el joven abogado, es la presencia de una discriminación por edad, que en ocasiones se vive dentro de las empresas, lo mismo hacia jóvenes que para el resto de personal. Es gente que se ha capacitado, que tiene el conocimiento por experiencia, que inclusive sí ha sido capacitado con cursos y demás, y si se quedan sin empleo, vamos a decir una edad, después de los 40 años, para que los contrate una empresa, está, pero complicadísimo, y les quieran pagar lo que a un joven que vamos saliendo apenas de la universidad. Para mí la discriminación por edad le pega actualmente, al menos, más a los compañeros de mayor edad. A los jóvenes nos golpea esa discriminación ya estando en las fuentes de empleo. ¿Por qué? Por lo mismo que comentamos. Son gente adulta que muchas veces, no siempre, no podemos generalizar, pero muchas veces cierran las puertas al diálogo y a los entornos cambiantes. Quieren que todo siga igual y eso desmotiva a los jóvenes ¿a qué? A poder aportar. Más cuando hay empresas que no te capacitan para lo básico del trabajo. Más cuando hay empresas que no buscan incentivar las ideas, la creatividad. Volvemos a lo mismo. El joven, ¿qué hace? Se resigna.
Y esos buenos años de juventud que uno aprende, que uno absorbe el conocimiento, se pierden. En cuanto a la integración de los jóvenes al mercado laboral, una vez que terminan sus estudios universitarios, José Landaverde señala que es un reto lograrlo. Entonces buscan la informalidad. Venimos los jóvenes buscando estas fuentes de empleo y demás. Terminas tu servicio y aunque estés en el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, que dura 12 meses, las empresas es la promesa de te voy a contratar para que tengas esta escalabilidad en mi fuente de empleo y vayas tú, con tus habilidades, con tu desempeño, alcanzando mejores puestos. ¿Cuántas veces se cumple eso realmente? De 10 ocasiones, de 10 asuntos que puedas tener, se te cumplen 2. De 10 sujetos que aspiran para eso, llega 1. Entonces, volvemos a lo mismo. Se resignan o buscan la informalidad también, cosa que es un cáncer de verdad, porque cuando llegamos a una edad adulta, a una edad mayor, vemos las repercusiones de todo eso. Y eso es un problema enorme. Yo considero que fue una muy buena idea, es una muy buena iniciativa. Ha funcionado esquemas similares en otros países, pero sí creo que hubo empresarios, que hubo empresas que lo usaron muy a modo. ¿Por qué? Te tengo aquí los 12 meses o lo que dure el proyecto, hago como que te estoy capacitando, porque esa era la idea del programa. Aprende, instrúyete y accedes a la fuente de empleo, ganar, ganar. Empresa joven. ¿Pasaba? No. Desechaban esa fuerza laboral joven y vamos con las que siguen. Vamos con las universidades para atraer jóvenes, o desde las preparatorias para que se vayan enterando de cómo funciona esto. Llegaba el momento y no los contrataban. Y eso lo vi personalmente con varios amigos, sobre todo el sector ingeniería. Al ser cuestionado sobre el papel que juega la inteligencia artificial y su implementación, el especialista en derecho laboral señala que es un gran avance, pero al mismo tiempo puede ser un golpe para los trabajadores. Viene un problema enorme, que es la inteligencia artificial. Ya muchos lo están comenzando siquiera a pensar, a razonar. Entonces, ¿qué podemos hacer para que el compañero, la compañera, se sienta atraído a la idea de la negociación colectiva? Primero, dar los resultados. Y ese es mi largo plazo en cuestión personal. ¿Qué? Regular tema inteligencia artificial para salvaguardar empleos que podrán ser modificados, que podrán tener o se les requiere otras aptitudes, sí, pero que el empresario, la empresa, no se deslinde, no se lave las manos y los deje en la calle. ¿Por qué? Porque eso no va a ser solamente para 10 o 20 trabajadores en todo México. Va a ser para miles y miles. Entonces, esa es la siguiente gran batalla de la que hay que hacer conciencia con los trabajadores de todas las edades, no solo jóvenes. Y donde pierdan o descuiden esta batalla, sindicatos, trabajadores, juntos o separados, vamos a tener consecuencias problemáticas, porque no va a alcanzar, de verdad no va a alcanzar economía que dure para soportar un cambio que casi quieren hacer de la noche a la mañana. Recordemos que en los últimos años los sindicatos han demandado la revisión de la tabla de los impuestos al producto del trabajo. El joven abogado señala su propuesta. Así como el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, son 12 meses, vámonos a uno de 1 año, 2 años, los primeros 3 años de un joven para que forme sus primeros ahorros, su primer capital, reducir, gobierno, el impacto del ISR en los montos de estos jóvenes que van iniciando su vida laboral. Para el tema empresas, para el tema patrones, apoyar, incentivar, puede ser mediante reducción igual sobre estos ejemplares de jóvenes que van empezando, el impuesto sobre la nómina. Sobre estos mismos reducir el impacto que ellos generan sobre un impuesto sobre nómina. Incentivar a aquellas empresas grandes a que, no sé, vamos a hablar de deducciones fiscales, etc., etc., deducción impositiva, de llevar sus plantas de trabajo, pero con cierto número de jóvenes trabajando ahí. Vuelve a lo mismo, que se contemple de 1 a 3 años probablemente, y así incentivar que puedan seguir contratando pues jóvenes que estén en las fuentes de empleo.
En cuanto al incremento a los salarios, José Landaverde hace énfasis en que es un rubro que no se debe descuidar y los sindicatos tienen esa responsabilidad. Buscar la alza salarial, en lo personal considero que sí, porque es nuestra piedra angular para todo. Seguridad social, obviamente acceso a canasta básica y prestaciones que tengan tanto mínimas como superiores de ley. El salario no debe descuidarse y es esa opinión personal. Si bien deben buscar eso, también considero que estamos pasando por una época donde la producción mexicana está teniendo problemas tanto de volumen como de calidad. ¿Por qué? Puede ser antagonismo de la gente que ya, o ser apáticos de que ya no les interesa el trabajo, porque ha pasado, lo vemos en las fuentes de empleo, porque se ha hecho repetitivo y es una rutina que los mismos compañeros han ido sintiendo cómo los años les pesan con eso. Hablamos de una reducción también de la jornada. ¿Por qué no han querido los empresarios hacerlo? Porque somos un país productor, al final del día. Si nosotros descuidamos ese aspecto, vamos a tener complicaciones en un futuro como país. Considero que sí debe buscarse formas en las que los trabajadores, insisto, se sientan apreciados, valorados y que se vayan superando profesionalmente. ¿Por qué? Porque si no caemos en estas rutinas donde todos salimos perdiendo. Entonces, a corto plazo, cuidar el salario e incentivar el valor del trabajo mediante las aptitudes y habilidades que vayan aprendiendo los trabajadores. ¿Por qué? Porque se ha descuidado mucho la capacitación de los mismos. A mediano plazo, trabajar los reglamentos internos. ¿Por qué? Porque se ha visto mucho ambientes laborales hostiles, donde ¿qué? Vemos acoso, vemos conflictos de al tú por tú, trabajador con empleado, trabajador o trabajador patrón, que no se resuelven y no llegan a nada. Entonces, tener estas comisiones, donde hagamos comisiones de productividad, nuestras famosas comisiones mixtas, que la ley federal contempla, es necesario y se ha descuidado mucho ese trabajo en las fuentes de empleo. En el mundo del trabajo los conceptos cambian. Le preguntamos a José qué opinión le merece el que ahora a los trabajadores, sus empleadores se refieran a ellos como colaboradores, vulnerando la conciencia de clases. Llevamos 2-3 años, a fecha que tenemos esta entrevista, donde el tema utilidades es un caos. Cada mayo que tienen que estar reportando, entregando esto a los compañeros en los centros de trabajo. ¿Por qué? Porque, como lo dijo bien usted, si fuéramos colaboradores, veríamos tal vez mejores condiciones sin tener que exigir. Veríamos tal vez nosotros trabajadores un buen ingreso en mi PTU, cuando la realidad es que fiscalmente hablando, tú empresario has optado por usar las facultades que te da el gobierno legales, pero únicamente a tu conveniencia. Entonces, ¿es necesaria la conciencia de clases? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque uno puede ascender y crecer, pero olvidan el resto, los otros 100, 200 compañeros que estaban contigo desde el inicio. Y cambiar eso, cuando tú tienes la oportunidad de tal vez sindicatos, representarlos, trabajadores de mayor tiempo, hablar con conciencia y experiencia, es una traición al movimiento laboral y a tus raíces de donde es tu origen. Sí se requiere la conciencia de clases. ¿Por qué? Porque en el momento en que eso queda a un lado, nos convertimos en un número. ¿En cuánto valgo yo por mis ingresos? Y no siempre son las mismas situaciones para todos y no dura para siempre. Por mucho que uno esté arriba o esté abajo, nada es para siempre. Es necesaria la conciencia de clases. Finalmente, José Landaverde, abogado laboral, considera que jóvenes y trabajadores con experiencia deben unir esfuerzos para luchar por sus derechos, sin desplazar a uno ni a otro. Para Umbral Informativo, la CAT en la noticia, Aida Mendoza. Umbral Informativo, la CAT en la noticia. Hablemos de... Se acerca la temporada vacacional
Y qué mejor que poder disfrutar en familia de un atractivo lugar, Rancho Mágico, parque temático que cuenta con contacto con animales, talleres interactivos, juegos y actividades extremas. Rancho Mágico, el pulmón familiar de la Ciudad de México. Con 6 hectáreas y con 21 años, no es un simple parque de diversiones, sino un espacio que combina la educación ambiental, recreación y contacto con animales, el cual se encuentra en la alcaldía Tlalpan, en Camino Real, en la zona boscosa de San Miguel Topilejo. Es así que el ingeniero Florencio Pérez, gerente comercial, nos plantea las características de Rancho Mágico. Rancho Mágico ha evolucionado bastante. En principio sí iniciamos como la parte de la granja, el concepto de animalitos de, pues tal cual de reproducción, ¿no? Vacas, conejos, cabras, pero poco a poco ha ido creciendo al grado de ya no ser solo una granja, ¿no? Un rancho, sino tener ejemplares de fauna silvestre, brindar actividades extremas, talleres educativos, lo cual hace que sea un parque muy integral. A nivel ciudad, Ciudad de México, somos el único concepto con estas características y la verdad es que estamos bastante bien ubicados en la alcaldía de Tlalpan, en la carretera libre hacia Cuernavaca. Entonces, la verdad es que lo que ofrece Rancho Mágico es diversión, aprendizaje y sobre todo, ¿no? Esos momentos familiares. Tiene un fuerte enfoque en la sensibilización, fomentar el respeto por la naturaleza, enseñar a las nuevas generaciones sobre el ciclo natural de los alimentos y la importancia de la biodiversidad. Sobre todo es el cuidado sobre la vida animal, también identificar ejemplares de compañía y ejemplares de granja y fauna silvestre, ¿no? La importancia que tiene, en el caso de los ejemplares de casa, los domésticos de compañía, es tener un buen cuidado de estos ejemplares. Para la parte de granja, conocer un poquito más nuestros ejemplares que son de reproducción y la parte de fauna silvestre, el cuidar su hábitat, el respetar los espacios, cuidar a los ejemplares y sobre todo saber que no son mascotas, ¿no? En definitiva, ningún parque zoológico es espacio suficiente para estos ejemplares, pero se le da la mejor vida posible. La mayoría de estos ejemplares han estado toda su vida en cautiverio, entonces aquí se hace mucha conciencia de esa parte. Esa sería la parte del aprendizaje, donde conocen datos curiosos de los ejemplares. Evidentemente no es lo mismo ver un ejemplar de fauna silvestre a través de la pantalla que verlo ya pues con tus propios ojos, ¿no? Entonces, esa parte vivencial es algo que también ofrece el parque. En el caso de los pequeñitos les emociona mucho el tema de los sonidos, de repente, hasta no te creas, ¿no? El tema de los aromas, que de repente, ay, sí, huele, ¿no? Un ejemplo a de repente escuchar ir algún león, toda esa parte que van reteniendo los niños. Y en el caso de los adolescentes, pues es el impacto de ver este tipo de ejemplares, ¿no? Y acabas un momento, la importancia de cuidarlos y preservarlos. Que el parque ha crecido bastante. Tenemos alrededor de 1.300 ejemplares, un poco más, entre animalitos de granja y fauna silvestre. Por mencionarte algunos, tenemos desde familia de leones, tenemos tigres, jaguares, linces. Recientemente se integraron a la familia una pareja de hipopótamos. Tenemos también lémures de cola anillada, tenemos capibaras, algunos reptiles. La verdad es que en cuestión de fauna silvestre es una gran cantidad de ejemplares y el equipo de veterinaria lo que me dice es pues su labor es justo tenerlos sanos, saludables, tenerlos bien cuidados, ¿no? Aquí hacemos un match con la parte de Profepa y Semarnat. Trabajamos en conjunto con ellos y bueno, los especialistas hacen esta dinámica para tener en recuperación varios ejemplares. En sí, pues el parque efectivamente es una PIMS, en el cual justo nos da estas características para poder resguardar y tener ejemplares tal cual, bajo cuidado, ¿no? Entonces, es por eso que trabajamos en conjunto con la Profepa Semarnat para el cuidado de estos ejemplares. Ellos hacen revisiones, tanto médicas como la parte de los espacios y demás, que nosotros tengamos todo
ad hoc para poder resguardar a los ejemplares. Obviamente de este lado el equipo tiene su plan de manejo, tiene todo lo necesario para cumplir con esos requisitos tal cuales que nos piden, ¿no? Entonces, muchos ejemplares que están aquí en el parque, pues en su mayoría han llegado en resguardo. Entonces, así fue creciendo el parque, ¿no? Empezar con la parte de la granja, poco a poco se empezó a convertir como un espacio idóneo para resguardar a más ejemplares y en estos últimos años, pues la verdad, bastante y pues bueno, es como trabajamos actualmente. Rancho Mágico está dividido en 5 zonas temáticas, lo que permite una experiencia variada para visitantes de todas las edades, siendo el rancho miniatura, rancho picnic, rancho salvaje, rancho de diversión y bosque mágico. Actualmente, el parque cuenta con más de 1,600 animales de distintas especies, desde cabras, burros y llamas hasta jaguares y emos, además de talleres educativos, de manualidades, morfología clínica, veterinaria y culinarios, donde se pueden elaborar pan, queso y dulces tradicionales. Existen otras áreas donde se pueden practicar actividades físicas y extremas, como son la tirolesa, el circuito de cables, gocha o tiro con arco. Claro, la verdad para muchos y para mí en específico es una escuelita. La verdad es que aprendes demasiado, desde la parte de tener trato con familias, personas, pero también de conocer sobre ejemplares estando dentro del parque, ¿sabes? De repente el estar cerca de nuestros compañeros que se encargan del cuidado de los ejemplares es ir conociendo datos curiosos de animalitos que ni siquiera nos pasaban por la mente, ¿no? O que tal vez estaban ahí siempre y de repente no lo veíamos. Por ejemplo, en el caso de los toros, ¿no? Que el cuerno pues es parte del cráneo, ¿no? Y en el caso de un ciervo o un gamo, pues las astas pues no forman parte del cráneo, por eso mudan cada cierto tiempo. Entonces, ese tipo de información de repente es algo nuevo vas aprendiendo y también esa emoción de ver cómo las familias la pasan bien, ¿no? De repente nos toca ver a los pequeñitos que no habían visto a un borreguito, digamos, de manera directa. El hecho de que ellos se emocionen cuando los agarren es como muy padre, ¿sabes? Es esa sensación bonita de que, pues bueno, al final, pues es algo que sí deja para los visitantes, ¿no? Entonces, para mí es una escuelita de mucho aprendizaje, eso es lo que se ha convertido y aparte de llevar pues esa experiencia a nuestros usuarios es algo que es muy padre de Rancho Mágico. La realidad es que ahorita se ha transformado, nos visitan de todas las edades. De repente sí se mantiene el plan familiar de mamá, niños, papás, pero ya hoy en día de repente los amigos, adolescentes, preadolescentes ya se hacen el plan de la salida y ya los vemos aquí en el parque, porque la verdad se está generando mucho el tema de la conciencia de la conservación de los ejemplares. Entonces, sumado a eso, a las actividades que también tenemos, por ejemplo, actividades extremas como esa, el laberinto, Sky Zone, son actividades que también son llamativas para diferentes edades, ¿no? Y sumado a esto, los talleres culinarios que tenemos o didácticos, pues hacen que al final el Rancho Mágico se preste desde el más pequeño hasta el más grande. La verdad es que está para todas las edades hoy en día. De acuerdo con el ingeniero Florencio, el parque se plantea como un referente sostenible. Hay un compromiso claro con el cuidado de las especies, la preservación y la educación ambiental, ya que colabora con la Procuraduría Federal de Protección Ambiental y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Además, el diseño del parque promueve un ambiente seguro y respetuoso para los animales y los visitantes, lo que refuerza su valor educativo. No, en realidad tenemos varios tipos de servicios. De hecho, tenemos la modalidad para nuestro público en general, que regularmente abrimos sábados y domingos, temporada vacacional y festivos oficiales. Los publicamos en nuestro calendario oficial en nuestras redes sociales porque, bueno, ahí llega a tener un poco de variación, ¿no? Los días que abrimos en temporada vacacional, pero bueno, sábado y domingo, en días festivos y temporada vacacional, nuestro público general. También organizamos eventos de cumpleaños en esas fechas, pero también tenemos visitas escolares y eventos empresariales entre semana, algo que tal vez no habíamos platicado mucho. En el caso de visitas escolares, recibimos desde el nivel maternal,
a secundaria y de repente preparatorias o universidades nos llegan a visitar ya con un programa muy específico, ¿no? Que requieren reforzar de acuerdo a su plan de estudios. Y con la parte empresarial, como el parque justo tiene esa parte de ser bastante natural, tener espacios abiertos, el 80% son áreas verdes, organizamos desde un rally, un evento de integración de team building o eventos especiales, como de repente, ¿no? ¿Por qué no el evento de fin de año o incluso locación, ¿no? Entonces, el parque en sí tiene una gran variedad de servicios que podemos brindar a nuestros usuarios. También promueve el turismo local, fomentando la visita que gente que quizá no visita parques de naturaleza tradicionales fuera de la ciudad. Es así que el ingeniero Florencio Pérez nos plantea el significado de trabajar en Rancho Mágico. Sí, la verdad es que es un trabajo bastante arduo. Son varias áreas las que participan. En un dato tentativo, alrededor de unas 80 personas fijas y personal eventual, ¿no? Que llega a ser una cantidad similar en. El parque mantiene convenios activos con distintas instituciones sociales y educativas, entre ellos con la Confederación Auténtica de Trabajadores de la República Mexicana, a través de los cuales ofrece descuentos preferenciales para que más familias, estudiantes y visitantes puedan acceder a sus instalaciones y actividades formativas. Este tipo de acuerdos refuerza su vocación de inclusión y apoya a la comunidad. El beneficio de un 30% de descuento sobre nuestro precio de lista. Al titular se le da una entrada totalmente gratis, solo tiene que presentar su credencial que los acredite como afiliados y tres acompañantes, bueno, hasta tres acompañantes reciben ese 30% de descuento. Los esperamos los días sábados, domingos, días festivos oficiales o temporada vacacional, solo los invitamos a consultar nuestras redes oficiales y pues nos pueden acompañar con su familia. La verdad es que el parque pues está bastante completo, sí nos llevamos todo el día para recorrerlo, es muy recomendable venirse desde temprano, venirse con ropa cómoda, calzado cómoda, una gorrita, por el tema del calor. Y pues bueno, está muy fácil llegar, estamos en el kilómetro 31.5 en la carretera libre que va para Cuernavaca, en la colonia San Miguel Topilejo, poniendo como puntos de referencia de Insurgente Sur, yo creo que estamos unos 25, 35 minutos, dependiendo la carga vehicular. O también pueden llegar desde Tasqueña, ¿no? En Tasqueña sale una línea de mi bus, Pullman de Morelos, que los deja justo en el kilómetro 31.5 o del Estadio Azteca. Entonces, la verdad es que yo sé que se la van a pasar muy bien. El parque por sí solo está muy bonito y bueno, ya con las actividades lo van a disfrutar mucho. Rancho Mágico es un proyecto no solo como un parque temático, sino como un espacio pedagógico y ecológico dentro de la Ciudad de México. Su oferta combinada de entretenimiento, educación y contacto con la fauna le da un valor distintivo, especialmente para familias y grupos escolares. Soy Aisar Gumedo para Mural Informativo, la Cata en la Noticia. Umbral Informativo. La CAT en la noticia. Con el fin de impulsar políticas laborales inclusivas, se realizó el evento Hackeando Barreras por la Inclusión Laboral. Escuchemos. Desde muy pequeña, pues la discapacidad la he vivido yo, ¿no? El apoyo también de mis familiares, de mi mamá, primos y amigos, vino hacia ver las computadoras, que creo que era una de las cosas que a mí me llamaba mucho la atención. Sí jugaba con mis amigos, con mis primos, pero pues la mayor parte pues también yo aprovechaba cuando podía ir a los tíos que tenían la computadora y pues estaban los videojuegos y demás. Desde ese punto pues mi interés hacia aprender este funcionamiento, cómo es que se hacían las cosas desde ahí, fue donde pues paulatinamente mi mamá me fue apoyando a asistir a diferentes escuelas en escolaridad pública y de ahí pues yo nació como el mayor interés de estudiar la carrera, de empezar a aplicarlo y de ver cómo yo podía aportar desde esa parte, pues estando, vamos a decir, como con una computadora en manos, ¿no? Me llamó mucho la atención porque justo la tecnología tienes un alcance infinito, no hay ninguna barrera, ¿no? Sí, no hay ningún prejuicio, ¿no? Entonces, el hecho de saber que es una herramienta
que puedes llegar a conectar con mucha gente, independientemente si estás vendiendo un producto, un servicio, e inclusive para empatizar en muchas causas, ¿no? Entonces, a mí me llamó mucho la atención porque yo traigo esa experiencia, entonces tengo que explotarlo de alguna manera, ¿no? El tener el conocimiento o el poder llegar a las personas de una manera sana, correcta, y que además no haya ningún prejuicio de por medio, a mí se me hizo una belleza, ¿no? Una gran oportunidad que venía de la mano pues, de la tecnología, ¿no? Entonces, para mí ahorita, el estarlo viviendo actualmente, vaya, es una maravilla. Me gustan mucho las redes sociales, me gusta mucho hacer contenido para, pues sí, medios digitales. Y cuando estaba ahí navegando en redes, vi sobre Impact y vi la certificación y dije, esto me puede potenciar mucho. Tanto para, en ese tiempo, yo tenía una tienda de artículos y refacciones para silla de ruedas, y yo dije, esto me va a ayudar muchísimo para desarrollar estas habilidades de mi negocio, y además en redes sociales, o sea, en grabar de una manera distinta, pues sí, aprender todo y lo puedo aplicar. Testimonios presentados durante el Congreso por un Futuro Digital Incluyente y Diverso, hackeando barreras por la inclusión laboral de personas con discapacidad, y son prueba de que en México se está avanzando en este rubro, sobre todo en el área de la tecnología, que les permite desarrollar sus habilidades como trabajadores. Cabe informar que la discapacidad de Santiago Almeida es psicomotriz, con poca movilidad en brazo y pierna izquierdos. Él es ingeniero industrial, profesión que no pudo ejercer por su condición. En el andar de la vida, ¿no? Uno va tocando puertas, buscando esa oportunidad como pues, cualquier otro, ¿no? Sin embargo, pues sí, hubo muchas ocasiones que a lo mejor tú vas, tocas puertas y te dan cierto seguimiento, cierta esperanza, ¿no? Porque yo creo que en ese momento tú vas con esas ganas de querer demostrar de lo que eres capaz, ¿no? Y que te den esa oportunidad. Sin embargo, pues me llegó a tocar, ¿no? Que te dan largas, o que te dicen, sí, nosotros te llamamos, y llega al punto de que pues tú llamas para ver qué ha pasado, ¿no? Y ya no hay una retroalimentación, o ciertas evasivas. Entonces, poco a poco vas a lo mejor perdiendo esa fe o esa esperanza de poder despuntar en el área donde pues tú querías ser parte, ¿no? Sin embargo, pues por el caminar de la vida pues no se dio de esa manera, ¿no? Entonces, pues fui optando por donde me fue llevando la vida, que fue... Al respecto, Laura Figueroa, CEO de Impact Click y Woman Diversity, advirtió que en ocasiones las empresas desaprovechan las habilidades de las personas con discapacidad. Es muy común que en las poblaciones de personas con discapacidad los trabajos en donde son empleados tienen que ver con el área de servicio o con el área de ventas. Esto es algo que no quiero decir que estamos en contra en Impact Click, pero sabemos que las capacidades de una persona usuaria de silla de ruedas es igual a una persona sin una silla, y queremos llevar su talento a esos roles dentro de las empresas en donde realmente se genera un impacto significativo en su vida. La realidad es que en la industria tecnológica, cuando una persona empieza a trabajar en tecnología, o sea, que no viene del mundo tech, o que estudió una ingeniería, que egresa de una de esas carreras, los sueldos iniciales de un rol junior o principiante, o sea, casi siempre están por arriba de los 16,000, 17,000 pesos. En una empresa chica, si llegan a una gran consultora, estamos hablando ya de sueldos de 20,000, 25,000 pesos. Y si esa persona se mantiene en la industria tecnológica en los próximos 5 años, o sea, su sueldo puede subir a 50,000 pesos brutos, 60,000 pesos brutos. ¿Qué les quiero decir con eso? O sea, en Impact Click creemos firmemente que la movilidad social para las personas con discapacidad está dentro de este sector. Y me era muy importante que escucharan el testimonio de Santiago por eso, ¿no? Porque muchas veces, y sin ningún ánimo de por medio de criticar la labor de otras organizaciones, casi siempre nos quedamos en ese lugar, ¿no? En oficios mal remunerados, en puestos de servicio. Por supuesto también que hay grandes retos de las empresas para incluirlos en otros perfiles, pero aquí mi invitación a todos ustedes es que volteen a ver en todas las otras áreas de su corporativo o de sus empresas en donde podemos incluir laboralmente a las personas con discapacidad, porque el talento y las mentes dan para puestos dentro de las ciencias exactas o de la tecnología. Sonia Rodríguez tiene una parálisis cerebral infantil, derivada de la falta de atención durante el parto de su mamá,
y se ha convertido en profesional dentro del manejo de la tecnología, un ejemplo a seguir a pesar de las barreras que enfrentó por su discapacidad. Al terminar la universidad, pues fue como de, bueno, ahora ya salí, estoy egresada, como todos mis demás compañeros, voy a conseguir un trabajo, ¿no? Es lo que todo el mundo piensa, o hasta a nivel laboral, pues uno ya tiene que ser, pues generar dinero, generar recursos, pero me encontré con la barrera de que no, de que yo pues veía vacantes y aplicaba, y eso era antes de pandemia, entonces solicitaban ir a la oficina para hacer este tipo de pruebas, y pues antes de hacer las pruebas muchos de ellos decían como, ya llenamos la vacante, o la vacante ya se cerró. Incluso llegué a hacer pruebas y era como de, bueno, sí las pasaste, pero te vamos a dejar como en stand-by porque pues la vacante ahorita pasó algo y o se cerró, no continuó, etc. Entonces ha sido como un gran camino el estar luchando contra eso. El que en muchas ocasiones es cansado de decir, pues tal vez mejor me dedico a otra cosa, tal vez no pertenezco aquí, ¿no? Después de eso platicaba con algunos compañeros de la universidad y uno de ellos pues me comentó como de, mira, yo estoy de ingeniero de software en tal lugar, voy a hablar con el gerente y vamos a ver si te podemos dar la oportunidad, ¿no? Si tú pasas las entrevistas, los procesos, vas a poder pues trabajar, vamos a ver cómo trabajas, etcétera. Entonces, pues entonces uno sale como de, pues sí, no es una oportunidad, es un favor, lo voy a hacer, ¿no? Al día de hoy yo puedo decir que no era un favor. Como lo mencionaban speakers anteriores, la inclusión y accesibilidad no es un favor, es un derecho que todos tenemos. Brittany Pérez usa silla de ruedas, es psicóloga de profesión, modelo, actriz y creadora de contenido en medios digitales por convicción. Ella platica parte de su historia en el ámbito laboral. Pues en mi caso, yo ahorita ya estoy trabajando igual en una empresa que me siento muy valorada y que pues sí se preocupan, o sea, nadie se le preocupa porque entonces se preocupan porque estés bien, porque estés en las mejores instalaciones, a pesar de que es desde tu casa. Es como que, oye, ¿qué te falta? ¿Qué podemos ayudarte? ¿Qué te podemos evitar? ¿No? Si este tema en cuestiones médicas, hay veces que pues uno tiene que ir a rehabilitación, a estudios, así, y que te sientes acobijado por esa parte de que no solamente es nuestro tema con la discapacidad, sino que en general es como que te sientes abrazado, pero en general, o sea, no solamente por la discapacidad, sino porque te incluye como persona y por tus habilidades. Laura Figueroa destaca la importancia que tiene la capacitación sobre el desarrollo tecnológico y sus avances, a la que tienen acceso las personas con discapacidad. Como estas iniciativas o capacitaciones o cursos para poder aprender estas habilidades. La realidad es que la industria tecnológica es una industria muy noble y muy, ¿cómo decirlo?, muy compartida. O sea, la verdad es que va tan rápido los avances tecnológicos que muchas veces las personas, los profesionales que hacemos esto, hacemos eventos, formamos comunidades, hacemos bootcamps gratuitos, etcétera, e incluso las mismas empresas generan bootcamps para capacitar en estas habilidades por la escasez de talento y por lo rápido que va. ¿Y por qué hago este preámbulo? O sea, lo que quiero comunicarles es, realmente un bootcamp puede transformar la vida de una persona. Una capacitación de 3-4 meses en este sector sí puede ser una diferencia sustancial en la vida de un ser humano. Entonces, mi invitación aquí es que cuando ustedes sepan de estos bootcamps, y más aún cuando son gratuitos o son impulsados por una consultora tan grande como es Globant en tecnología, abran, difundan estos espacios para cualquier persona con o sin discapacidad, porque realmente yo soy un ejemplo de eso. Yo no estudié en un bootcamp, pero trabajé en uno de los bootcamps más grandes de Latinoamérica para mujeres en tecnología, y después de eso mi vida se transformó. Hackeando barreras para la inclusión laboral de personas con discapacidad tiene el propósito de remover conciencias para que el mercado se abra a todas las personas con o sin alguna condición. Finalmente, Brittany, Santiago, Sonia y Laura envían un mensaje a la sociedad de empatía y a las empresas recomiendan aprovechar el potencial y conocimiento que tienen las personas con discapacidad para desarrollar cualquier tipo de trabajo.
Para Umbral Informativo, la CAT en la noticia, Aida Mendoza. Umbral Informativo. La CAT en la noticia. La clonación o reproducción no autorizada de voces humanas que permite la inteligencia artificial vulnera derechos fundamentales. Con el fin de proteger los derechos laborales y la propiedad intelectual de las y los artistas de la voz, en días pasados el Congreso Capitalino aprobó la iniciativa que busca regular el uso de la inteligencia artificial en el sector del doblaje y garantizar que la tecnología no desplace a las y los trabajadores que dan vida con su voz a personajes, producciones y contenidos culturales. Se busca el reconocimiento de la voz como dato biométrico sensible, requiriendo protección especial bajo la Ley de Datos Personales, así como la prohibición de réplicas digitales sin consentimiento expreso, garantizando que ninguna empresa pueda usar la voz de un artista sin su autorización por escrito. La protección laboral para los trabajadores del doblaje, reconociéndolos como trabajadores de planta, cuya actividad constituye el núcleo central de la industria cinematográfica. Obligatoriedad del doblaje humano en producciones nacionales, estableciéndose que el doblaje de contenido audiovisual debe ser realizado por profesionales mexicanos, vivos, preservando la identidad lingüística y cultural del país. Que existan créditos obligatorios para actores de doblaje, requiriendo que los nombres de los profesionales aparezcan en los créditos de toda la producción donde participen. Sanciones por uso indebido de la inteligencia artificial, tipificando como infracción comercial la réplica no autorizada de características vocales mediante algoritmos de inteligencia artificial. Hay que mencionar que México cuenta con aproximadamente 35 estudios de doblaje que emplean directamente a más de 1,500 actores, generando más de 1,000 empleos directos y 6,000 indirectos, por lo que la industria tiene un valor cercano a $66 millones y es reconocida internacionalmente por su calidad. Para ello se propone reformar y adicionar diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo, la Ley Federal del Derecho de Autor, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, la Ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión y la Ley Federal de Cinematografía, por lo que el dictamen avalado se envió al Congreso de la Unión para su aprobación. Umbral Informativo. La CAT en la noticia. Y para finalizar, escuchemos nuestro bloque de notas breves. Por primera vez, México buscará la definición de autocuidado como respuesta estratégica a la creciente amenaza de la resistencia antimicrobiana, fenómeno que ya causó 1.27 millones de muertes directas al año y que podría provocar hasta 10 millones de decesos anuales para el 2050, en especial en esta época de incremento de infecciones respiratorias. El Senado de la República presentó una reforma histórica para fortalecer la salud pública al incorporar el concepto de autocuidado de la Organización Mundial de la Salud en la Ley General de Salud. Esta acción legislativa responde a la necesidad de promover prácticas responsables para frenar la creciente amenaza de la resistencia antimicrobiana, el fenómeno por el cual microorganismos como las bacterias se vuelven inmunes a los medicamentos, haciendo las infecciones más difíciles de tratar, tal como lo vivimos durante el COVID. Por ello, el uso adecuado de antibióticos, siempre bajo prescripción médica, es fundamental para preservar su efectividad, en especial en esta época donde hay un incremento de infecciones respiratorias. La propuesta de reforma establece que la Secretaría de Salud deberá garantizar que las instituciones del Sistema Nacional de Salud fomenten la cultura del autocuidado,
Con ello se busca reforzar la prevención y la atención integral mediante la formulación y desarrollo de programas específicos de educación para la salud, cuyo impacto ya ha sido demostrado en casos exitosos de esta alfabetización sanitaria, en especial para infecciones respiratorias. Con esta iniciativa, México sentará precedente legislativo y reafirmará su compromiso con la salud de sus ciudadanos. Es un paso firme hacia un futuro donde el autocuidado informado se consolide como un escudo potente en la respuesta global contra la resistencia antimicrobiana. Umbral informativo. La CAT en la noticia. Y bien amigos, hemos llegado al final de nuestra emisión del día de hoy. Les recordamos que los esperamos la próxima semana aquí en Cadena Azul, la radio más fuerte de México. Se despide de ustedes Dora Garrido. Hasta la próxima. Umbral informativo. La CAT en la noticia.